Bueno, buenas tardes a todos, con frío, suerte que esto es virtual, no nos tuvimos que trasladar, creo que si no hubiera estado sola, efectivamente. Así que bueno, vamos a continuar, bueno, a continuar nuestro recorrido, ¿no? En principio esto era lo que nos habíamos pactado, ¿sí? El encuentro anterior, que era justamente un recorrido, ¿se acuerdan? Del concepto de síntoma a través de la teoría freudiana. Fuimos marcando diferentes textos, diferentes puntos en las conceptualizaciones freudianas sobre el síntoma. Y la propuesta de hoy es ir a Lacan, ya objeto como más temido, ¿no? Hay como una cosa así de resistencia a la obra lacaniana. Bueno, verdaderamente el trabajo de reducción es porque es un trabajo es un efecto de reducción muy, muy brutal, con lo cual vuelvo a insistir que esta es una clase de recorrido, de mapa, donde vamos a marcar ciertos mojones, ¿sí? A donde ustedes les van a quedar no una, miles de preguntas, así se los digo, les van a quedar miles de preguntas, pero seguramente ustedes van a poder encontrarse con los textos y como siempre los invito a hacer un propio recorrido de esto, ¿no? Un recorrido, esta vez lacaniano, ¿sí? Y vamos a ver que así como en Freud ubicábamos, ¿sí? Momentos diferentes, ¿no? De el síntoma, ¿no? Vamos a encontrar efectivamente que en Lacan también hay diferentes maneras de conceptualizar el síntoma, ¿sí? Va a haber también diferentes momentos, quizás más que en Freud. Y un poco armando la clase, que debo reconocer que me presentó una dificultad, digamos, ¿no? Un desafío, fue un poco encarar la cuestión a través de ciertos binomios, ¿no? De ciertos binomios que va armando Lacan, ¿no? En relación al síntoma, porque no hay un lugar, como siempre, no hay un lugar donde Lacan diga, bueno, el síntoma es, ¿no? No existe eso, no existe Lacan, no existe ese trabajo. Siempre es como, les digo, este efecto de reducción, de elaboración, de puntos donde uno encuentra ciertos apoyos para pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que Lacan nos quiere transmitir sobre el síntoma? Entonces vamos a empezar por el principio de la obra lacaniana, ¿sí? Puntualmente un Lacan que sigue a Freud, ¿no? El primer Lacan, el Lacan de la primera enseñanza, podemos decir, es un Lacan freudiano, o sea, es un Lacan lector de Freud, ¿sí? Obviamente no cualquier lector de Freud, es un lector selectivo, podemos decir, ¿no? Que va eligiendo qué elige de Freud y cómo pensarlo. Entonces, es un Lacan que va, en principio, a apoyarse en el síntoma como una formación del inconsciente, ¿no? Así como lo planteaba Freud. ¿Ya? Freud plantea que el síntoma es una formación del inconsciente, por lo tanto, Lacan también va a poner al síntoma en la misma línea que Freud, en la línea del chiste, del lapsus, del sueño. Entonces, para iniciar este camino, lo primero que les propongo, como siempre, les propongo las lecturas que ustedes van a hacer después. Me van a matar. Ahora es el momento en que empiezan a cortar todos el Zoom. El seminario 5, el seminario 6, enteritos así. El seminario 5, que son las formaciones del inconsciente, el seminario 6, que es el deseo de su interpretación, y vamos a tener también fundamentalmente dos escritos que van a ser función y campo de la palabra. Ustedes recuerden que ese es el texto que Lacan
toma como el inicio de su enseñanza, ¿no? Función y campo de la palabra, y la instancia de la letra en el inconsciente. Vamos a recorrer en principio estos primeros textos para después dar una vueltita. También vamos a incluir un poco al seminario 4, y después ya nos vamos a dar una vueltita por el seminario 10, el 11, el 17, y vamos a ver si llegamos a seminario 20 y luego 23 y 24. Vamos a ver, este es un recorrido un poco ambicioso. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo también, ¿no? Pero bueno, en principio vamos a empezar por este Lacan que es más amable, el Lacan del seminario 5, el Lacan del seminario 6, ¿sí? Que justamente, insisto, toma la vertiente del síntoma en cuanto a cómo lo trabaja Freud, como una formación del inconsciente. Claro que lo va a complejizar. ¿Por qué? Porque Lacan va a contar con el trabajo de Saussure, ¿sí? Que se va a apoyar en Saussure para criticarlo, ¿no? O sea, no es que toma a Saussure tal cual, sino que lo toma para criticarlo, o sea, para oponerse a Saussure. Va a tener a Lévi-Strauss, ¿sí? Va a tener los trabajos de Jacobson, y fundamentalmente va a tener una lectura de Hegel. ¿De Hegel en qué sentido? De Hegel leído desde Alexander Koyev. Ustedes saben que Alexander Koyev fue profesor de Lacan, o sea, Lacan tomó clases con Koyev, y es lo que va a determinar este Lacan estructuralista, este Lacan hegeliano, ¿no? De hecho, él va a decir que es una lectura de Hegel a Freud, ¿no? De alguna manera. Entonces, encontramos tanto en el seminario 5 como en el seminario 6 la formulación del gran grafo de Lacan, el grafo del deseo, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito la vertiente de los planteos de Lacan en el grafo respecto del síntoma. El primer cuadrángulo que encontramos en el grafo del deseo, en realidad coincide con el esquema L, ¿sí? El esquema lambda de Lacan, ¿sí? Que es el primer esquema donde él trabaja la dimensión de lo imaginario, ¿sí? Trabaja justamente dos ejes, un eje que va de A a A', ¿sí? Y otro eje, que sería, perdón, el A', que sería el eje imaginario, y luego trabaja otra vertiente, que es la que cruza, ustedes saben que es como una cruz, digamos, otra vertiente que va a ir de el sujeto al otro, que va a ser la vertiente simbólica. ¿Cómo lo vamos a encontrar esto en el grafo? ¿Sí? Lo vamos a encontrar en el primer piso del grafo, en donde vamos a encontrar una vertiente que va del moi al idea, ¿sí? Que va a ser la vertiente de la imagen del otro, va a ser este eje imaginario, ¿sí? Y luego la vertiente que va del SA al otro, ¿sí? Y este otro es un otro sin barrar, ¿sí? ¿Qué va a decir Lacan? Es el otro del código, el otro del tesoro de los significantes, ¿sí? Representa el eje simbólico, ¿sí? Y lo que va a trabajar Lacan con este primer cuadrángulo, podemos decir, es justamente el deseo de reconocimiento. Esto es lo que él va a tomar, ¿sí? De Hegel, el deseo como deseo de reconocimiento, ¿sí? Hay un predominio en este primer cuadrángulo y en la primera obra freudiana de lo imaginario, ¿sí? Lo imaginario en tanto alienación a lo imaginario. Está como un poco desbastardeada esta cuestión, ¿no? De lo imaginario, bueno, lo imaginario, ¿no? Parece que todo el mundo dice, bueno, no tiene importancia, tiene toda su importancia, ¿no? Nos encontramos con lo imaginario, normalmente. El paciente trae lo imaginario, no trae otra cosa, ¿sí? Y por supuesto que la teoría lacaniana, o sea, lo que Lacan va a trabajar respecto al deseo de reconocimiento, que va a ser la tensión entre el amor y la agresividad, no es actual, es recontractual y está presente en todos nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, esa relación A', el yo y el otro,
está siempre marcada, va a decir Lacan, por la lucha a muerte. Dice, upa, sí, dice Lacan, lucha a muerte por puro prestigio. Podemos decir por nada. O sea, nos vamos a matar por nada. Esa tensión entre el amor y la agresividad que se va a jugar en este eje, para Lacan puede ser, en esta primera época, ¿sí?, mediatizada por el eje imaginario. O sea, el eje imaginario va a venir, por el eje simbólico. El eje simbólico lo que va a hacer justamente es intervenir, ¿sí?, operar sobre lo imaginario de forma tal de darle un ordenamiento, ¿sí?, posible. Va a tratar de lo simbólico, mediar en la ferocidad de lo imaginario. ¿Dónde vemos la relación imaginaria? Sí, pero con todas las luces, podemos decir, en la relación entre los hermanos, ¿no? Esto es sumamente notorio entre los hermanos porque es como decir, lo que mi hermano tiene es eso mismo lo que yo quiero. ¿Sí? O sea que hay una coincidencia del objeto. Ahora uno puede decir, no es cualquier objeto, es ese que tiene mi hermano. Si mi hermano tiene un anillo, no es que yo quiero un anillo igual a de mi hermano, que sabemos claramente que nunca podría ser igual, nunca podría ser idéntico a ese anillo, ¿sí? Yo quiero el anillo que mi hermano tiene, ¿se entiende? En ese término se juega la tensión agresiva. No es o un objeto parecido o lo mismo, sino que justamente yo quiero el objeto que el otro tiene. ¿Sí? Por eso esa muerte es o vos o yo. ¿Se entiende esto? Claramente lo que se juega allí es esta cuestión. De hecho, si ustedes han tenido contacto con niños, donde esto se ve muy bien, el otro día me traían un pacientito a supervisar y decía justamente esta cuestión, aparecía muy fuertemente esta cuestión con su hermana, ¿no? A puntos de nos queremos matar, ¿no? Esta cosa que tiene el niño que lo dice abiertamente. Entonces, lo que me parece interesante es algo de lo irreductible de esto, ¿sí? Algo de lo que no se puede terminar de dialectizar a no ser que medie la palabra. Entonces, ¿qué va a decir Lacan? Bueno, Lacan va a simbolizar esto también en la relación de pareja, donde vemos la tensión agresiva. Supongo que ustedes de esto sí se cansaron de escuchar cómo se matan con las parejas, ¿no? Efectivamente. Y entonces, ¿qué va a proponer Lacan a esta altura? ¿No? Él dice una frase, yo soy tu marido, tú eres mi mujer. ¿Sí? Efectivamente, lo simbólico ordenando algo de esta tensión agresiva surgida al nivel del imaginario. Nos corremos. Seminario 17, Lacan va a jugar con la homofonía y va a decir, yo soy tu marido y por eso te mataré. ¿Por qué? Porque en francés, yo te mataré suena parecido a tú eres mi mujer. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que señala Lacan justamente en el seminario 17? La imposibilidad de que lo simbólico intervenga de forma de anular lo imaginario. ¿Sí? Este sueño de Lacan, del primer Lacan, es un sueño que se cae, indefectiblemente. Entonces, la lógica del deseo va a quedar planteada en estos términos, en los términos de el eje imaginario, ¿no? En los términos del deseo de reconocimiento. Ahora bien, el grafo no se queda en este primer cuadrángulo, ¿no es cierto? Donde lo que me gustaría destacar es que en el eje del SA al A, lo que tenemos es un otro sin barrar, ¿sí? En donde lo que encontramos es el síntoma como formación del inconsciente, directa, ¿sí? Un recorte de significación del otro.
Eso es lo que encontramos en este primer cuadrángulo de lo simbólico, ¿no? El recorte de un campo en el otro, tesoro de los significantes, y que va a dar lugar a las formaciones del inconsciente. Síntoma, lapsus, sueño, chiste. ¿Sí? Y ahí es interesante, porque uno podría decir, el otro, ¿qué función tiene aparte de ser solo el tesoro de los significantes? Bueno, Lacan va a decir que el otro no solo tiene la función de ser el tesoro de los significantes, sino que va a tener que ser el que avale la desviación. ¿Ustedes me dicen la desviación? Claro que sí, la desviación. ¿Por qué? Porque el síntoma, el chiste, el lapsus, el sueño, está marcado por la operación del inconsciente. ¿Que cuáles son? Metáfora y metonimia, que suponen el deslizamiento del significante, ¿sí? O la sustitución del significante. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos? Entonces, no es una relación directa de significación, sino que efectivamente lo que ocurre ahí, vía la operación de la defensa, es un enmascarar, ¿sí? Fíjense que gran parte del seminario 5, Lacan se la pasa explicando por qué el chiste es gracioso. Claro, discúlpame, Marinette, Sí, sí, claro, en el seminario 5 habla justamente de todo esto, ¿no? De lo que vos venías diciendo. ajá, Em, y pensaba justamente también dice, ¿no? Ahí que para Freud era condensación y desplazamiento sí. relacionado con el chiste. Sí, y con el inconsciente, como formación del inconsciente, el chiste. Y entonces lo que Lacan va a decir, va a hablar de metáfora metonimia. Y entonces Exacto. ahí él hace todo este despliegue y lo que va, y lo que quiere, lo que busca en el seminario también es quitarle eh, esta relación directa, ¿no? Al significante y al significado. Exactamente. Pero Algo de digo, esto, ¿verdad? a ver si comprendemos un poquito. La cuestión va a ser interesante en tanto necesitamos que el otro sancione la desviación, acepte la desviación en la significación. En la significación ya no va a ser directa, ¿sí? Entonces necesitamos la sanción del otro. ¿Qué quiere decir? Si yo aquí les cuento un chiste y nadie de ustedes se ríe, no es chiste, ¿sí? A la vez, si yo digo algo y todos ustedes se ríen, yo voy a sentirme incómoda, ¿no? Es bastante triste cuando uno ve que la gente se ríe de algo que uno no quiso hacer un chiste con eso. Entonces, justamente, este otro es un otro, no solo como tesoro de los significantes, sino que es un otro que avala la desviación, que avala la desviación que significa el síntoma en tanto significación para el sujeto. ¿Se entiende? La función que va a tener el otro en relación al síntoma. En realidad, en relación a todas las formaciones del inconsciente. Entonces, ¿qué va a decir Lacan? Va a decir algo curioso, que es un otro que funciona al nivel del nombre del padre. ¿Sí? O sea, es un otro que sanciona a nivel del nombre del padre. Y va a poner el ejemplo de que nadie se ríe de los chistes de Schreber, nadie se ríe de los neologismos de Schreber. ¿Sí? No son graciosos, ¿no? Y sin embargo nos reímos, bueno, esto queda entre comillas absolutamente entre nosotras, no nos reímos, pero no importa, de Familionario. ¿Sí? No nos reímos porque no es muy gracioso el chiste, pero no importa. Ustedes me entienden a lo que me refiero. ¿Sí? En realidad lo que ocurre es que no pertenecemos a la misma comarca, a la misma parroquia, dice Lacan, que Freud. Por eso no nos da risa. Pero finalmente es un chiste. Entonces, fíjense la diferencia. Ahí Lacan va a decir, está operando como nombre del Padre, en tanto otorgando una significación, ¿sí? Este nombre del Padre. Entonces, ¿cómo relacionamos esto? Bueno, lo relacionamos porque también en el seminario 5 Lacan va a desplegar ¿qué? La metáfora paterna, ¿sí? Despliega la metáfora y acá no vamos a trabajarla toda, porque
realmente sería absolutamente una locura, pero sí vamos a tratar de tomar al padre del tercer tiempo de la metáfora, que Lacan dice es el padre que me gusta, ¿sí? Porque es un padre que promete, ¿sí? Que promete dar. Dije que promete, no dije que lo va a dar, dije que promete, ¿no? Y que esto que el sujeto reclama en el Edipo, ¿no es cierto? Es un padre que promete dar y que va a ir a constituir, ¿sí? Algo del orden del ideal del yo. El ideal es un significante. Son las medallas que cada niño se lleva de la resolución del Edipo. ¿Sí? Son las posibilidades de que el sujeto ande por la vida con ese ideal del yo. Y es la primera vez que Lacan va a plantear en este primer cuadrángulo un pasaje de lo imaginario a lo simbólico. ¿Sí? Hay un significante que empieza a operar a partir de la metáfora. ¿Sí? Hay un pasaje. Entonces, ¿cuáles son las características de este síntoma del seminario 5, del seminario 6? Es un síntoma verdad, o sea, un síntoma cifrado, descifrado, surgido para el descifrado, ¿sí? Es un síntoma que oculta una verdad, a ser develada. En este sentido es el sentido freudiano del síntoma. Ahora bien, en el mismo seminario, ¿sí? Va a haber un cambio fundamental en relación al otro. ¿Qué hacemos? Subimos un piso. Vamos al piso siguiente, ¿sí? Y ahí nos vamos a encontrar con que el otro sufre un cambio fundamental. ¿Qué va a ser? Que aparece barrado. Aparece el otro barrado. Entonces vamos a tener de un lado al otro barrado y del otro lado vamos a tener al fantasma. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un otro marcado por el deseo. ¿Sí? Lo que produce la barra en el otro es el deseo. El otro se divide en tanto está horadado por la sexualidad. Y en tanto el sujeto está barrado, el otro también lo está. Es la falta lo que barra. ¿Y por qué? Porque no hay deseo sin falta. No hay posibilidad de deseo sin falta. Y el deseo está en relación ¿a qué? A la ley. ¿Sí? A la ley del padre. Venimos de la metáfora y esta es una consecuencia de la metáfora. ¿Sí? La instauración del deseo. Así como algo le falta al sujeto, también algo le falta al otro. ¿Sí? Va en una constitución del otro y del sujeto, podríamos casi decir, ¿sí? En tándem, ¿no? Entonces, fíjense, les voy a leer una pequeña fragmento del seminario 5 de Lacan. Dice, hay por un lado una posición del otro en tanto lugar de la palabra, ese sería el otro del código, aquel al que se dirige la demanda, aquel cuya irreductibilidad radical se manifiesta en que puede o no dar amor. Ese va a ser un otro absoluto, primordial. Es el lugar de la madre, ¿no? Pero hay discordancia entre lo que hay de absoluto en la subjetividad de este otro caprichoso, que puede hacer cualquier cosa. Y el hecho de que para acceder a él como objeto de deseo es necesario que se haga totalmente objeto. ¿Sí? Este es el drama edípico, digamos, justamente. El otro aparece signado por el deseo. ¿Da o no da? El capricho materno es lo que marca el deseo.
y a la vez lo que le exige al sujeto transformarse en objeto del deseo de la madre. De este lugar va a venir la operación del nombre del padre a corregir esto. ¿Se entiende? Y aparece la pregunta de él, ¿qué me quiere? ¿Qué me quiere el otro? ¿Qué clase de objeto debo ser para cubrir la falta en el otro? ¿Sí? ¿Me siguen o están perdidos? ¿Todavía me siguen? Bien. Entonces el sujeto se ve concernido por el deseo. ¿Sí? Se ve interpelado por el deseo del otro. ¿Se entiende esto? Y del otro lado aparece la fórmula del fantasma. ¡Wow! Dice, ¿cómo es esta conexión? ¿Qué pasó? ¿Qué parte me perdí? ¿Sí? Aparece el fantasma en tanto, uno podría decir, la confrontación del sujeto con el objeto causa de deseo. El objeto A. ¿Sí? Entonces, el síntoma va a estar referido en toda esta primera etapa, después vamos a ver cómo retomamos el fantasma. El síntoma va a estar referido entonces al sentido, a un sentido. Fíjense que arranqué con la metáfora, ¿no? La metáfora nos dirige a los sentidos que va armando el sujeto, ¿sí? Hay un efecto de significación que se produce. Pero, ¿qué es lo nuevo que nos aporta? Algo que ya nos lo había aportado Freud, que es el síntoma como sustitución de la satisfacción, de una satisfacción de orden sexual. Entonces, no solo aparece el síntoma en tanto juego de palabras, podemos decir, ¿sí? Va a aparecer en este piso el deseo, la barradura y aparece la sexualidad. El síntoma como sustituto de la satisfacción sexual. Y eso sí va a estar en relación al fantasma. Ahora bien, podemos pensar, ¿cuál es la diferencia entonces entre el síntoma y el resto de las formaciones del inconsciente? ¿Sí? ¿Qué lo va a distinguir? ¿Qué diferencia hay entre un chiste, por ejemplo? Que en el chiste también hay satisfacción, ¿se acuerdan ustedes? Cómo Freud en el chiste y su relación con el inconsciente va a marcar que en el chiste pícaro, ¿sí? Dice él, el chiste, que nosotros podemos decir el chiste verde, hay una satisfacción sexual que se juega en el chiste, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene con el síntoma? Y vamos a ver que la diferencia es fundamental. El resto de las formaciones del inconsciente, si bien hay satisfacción sexual en juego, son fugaces. ¿Sí? Uno va, escucha un chiste, se ríe, hay una pequeña satisfacción, se acabó el chiste, chau. El síntoma permanece. Tiene una permanencia en el tiempo. De hecho, sí sabremos que no nos lo sacamos de encima tan fácil, ¿no? El síntoma efectivamente está allí en su insistencia, podemos decir. Entonces, el síntoma como satisfacción sexual sustitutiva es una solución. Y esto quiero que empiecen a pensarlo. ¿Mm? ¿El sueño? ¿Hay realización de deseo en el sueño? Claro que sí. Lacan lo dice, el Freud lo dice desde el principio, pero también es fugaz. Es un sueño. ¿Sí? En cambio, el síntoma tiene consistencia y permanencia. Y aparece como algo que tiene un saber en reserva. ¿Sí? Un saber que no sabemos qué quiere decir.
Un saber que no se ha dicho, podemos decir. Esto es el signo de la represión en el producto que va a ser el síntoma. Y esto se ve muy claramente en ¿quién? En las histéricas, que son las reinas de armar síntomas con sentidos y uno se divierte, ¿no? Yo les decía la clase pasada, no me acuerdo si a ustedes o a otros, se me multiplican las clases y empiezo a mezclar las cosas porque soy una anciana. Efectivamente, ¿sí? Que el síntoma divertido porque es diverso, porque uno encuentra diferentes significaciones y efectos de verdad. El obsesivo, siempre más del lado del deslizamiento que de la metáfora, no es tan divertido, ¿no? Hay más fijeza en el obsesivo. Pero podemos empezar a pensar que el síntoma, en estas características que les estoy diciendo, satisfacción sustitutiva con una permanencia en el tiempo, le permite al sujeto seguir andando. Y esta es una manera muy distinta de pensar el síntoma, porque ya no lo estamos pensando el síntoma del lado del patos, sino que lo estamos empezando a pensar el síntoma desde otra vertiente. ¿Sí? Veníamos trabajando, síntoma inconsciente, síntoma otro, podemos decir. Y ahora nos estamos dirigiendo lentamente a otro binomio, síntoma goce. Lacan introduce el objeto. Introduce el objeto que más bien es de lo que no puede decirse, de lo que no se puede hablar. Podemos decir que el objeto es lo que queda atrapado en el fantasma, ¿sí? El fantasma detiene la posibilidad de movilidad significante del síntoma. ¿Por qué? Porque justamente el síntoma como formación del inconsciente, como el sueño, como el chiste, lo que hace es estar sometido a metáfora, deslizamiento, cambia, es variable. Lo que le va a otorgar fijeza al síntoma, permanencia, es justamente el fantasma. Porque el fantasma lo que hace es coagular la relación al objeto A, que es el objeto recortado de la pulsión. Podemos decir, a partir de la lectura del seminario 4, es un seminario que yo siempre lo recomiendo, es un seminario muy lindo, el seminario 4, ¿no? Que hay un efecto de diferencia que marca Lacan, un efecto de diferencia, un efecto de lo que no encaja, ¿sí? Que es a lo que va a ser respuesta el síntoma y el fantasma. Él va a hablar de que primero hay una discordancia, ¿sí? Fíjense que estaba ya en la cita que les nombré del seminario 5, la palabrita discordancia. Entonces va a hablar de una discordancia respecto del objeto perdido, de ese objeto primordial que está perdido, cuya imagen es la madre, podemos decir, con una perturbación respecto a encontrar nuevamente ese objeto, ¿sí? Pero a la vez una persistencia de esos objetos antiguos, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos las milanesitas de mamá. Me acuerdo que tenía un paciente que venía y me decía, no sabe usted las milanesitas de mamá, ¿no? Esa cosa de la permanencia del objeto materno en los hombres que pone en general a las mujeres de cabeza, ¿no? Dice, tu madre que era una bruja, bueno, y toda esa comedia entre los sexos. Muy bien. Por otro lado, va a haber una discordancia al nivel del significante, ¿sí? ¿Por qué? Porque los objetos no son naturales, están siempre representados, ¿sí? No hay un objeto natural, hay una representación simbólica del objeto. En tanto eso hay una discordancia entre el objeto y su representante. El objeto está perdido, hay una representación simbólica, hay una
un representante, y esto ya está en Freud, ¿sí? Y luego va a haber una tercera discordancia, que es la fálica, que entre el niño y la madre está el falo, ¿sí? Este falo, introducido por la castración simbólica en la madre, y que el nombre del padre va a intentar capturar en tanto significación, otorgándole al deseo materno la significación fálica. ¿Sí? Esto es lo que hace el nombre del padre, opera otorgando una significación. ¿Sí? Por eso les decía antes, el otro opera sobre el síntoma como el nombre del padre, otorgando una significación. Les recuerdo para que ustedes vayan viendo la lógica, un poco de lógica que tiene la clase que armé. No se pierdan, no se me pierdan. Entonces, el síntoma va a tener siempre este costado de elaboración de estas discordancias. ¿Sí? El síntoma viene al lugar de esto que no anda. ¿Sí? Podemos decir que el síntoma ya es una interpretación. El mismo síntoma, más allá de la interpretación que ustedes puedan otorgarle en el análisis, ya el síntoma es una interpretación respecto de estas pérdidas. Fíjense que estas discordancias no son más que pérdidas. ¿Sí? Y a pesar de eso, de la elaboración del síntoma y de la interpretación que hace el síntoma, siempre hay un sinsentido. Hay algo del síntoma que insiste, a pesar de la interpretación. A ese lugar, Lacan le va a dar una primera respuesta que va a ser el fantasma. El fantasma va a tener la capacidad interpretativa. La interpretación va a ser fantasmática, podemos decir. Va a interpretar el fantasma la falta en el otro. La fija. Y por el otro lado, va a dejar un resto. Porque siempre hay un resto. Y ese resto va a ser el objeto A. En tanto lo ininterpretable. Y con esto nos tenemos que empezar a amigar. Porque ahí va, hacia esa dirección va Lacan. A ese punto de lo que siempre hay un resto que queda. Entonces hay una diferencia entre el síntoma y su efecto de significación, una interferencia en esa significación, y esa diferencia es donde vamos a ubicar el fantasma. De ahí en más, la relación síntoma-fantasma va a ser la que Lacan arme para hablar del síntoma. O sea, no se puede hablar en Lacan de síntomas sin hablar de fantasma. Porque el fantasma lo que va a introducir es esta dimensión de satisfacción sustitutiva, de un goce anudado a un sentido. ¿A qué sentido? El sentido del síntoma. Esta palabrita que encontramos, el goce sentido. Goce y significante en esta unión. Algo que parece disyunto, el goce pulsional, parece de otra estopa, diferente a la del significante. Sin embargo, el síntoma y el fantasma logran hacer esa conjunción. Este goce, sentido, goce del sentido. ¿Sí? Y ahí encontramos esta dimensión efectivamente resistente del síntoma mismo. Y nos vamos conduciendo al síntoma como una solución. Despacito. A una solución, en principio, a este goce. A esta necesidad pulsional, como veíamos, ¿se acuerdan en la clase pasada? De satisfacción continua. Porque la pulsión tiene que satisfacerse todo el tiempo.
y el objeto A es un recorte de los objetos pulsionales. ¿Se entiende? El síntoma viene a este lugar, de producir con su sentido una satisfacción sustitutiva. ¿Por qué iban a abandonarla? ¿Por qué iban a dejarlo? Si ya es una solución. El síntoma, y esto ya lo decía Freud, es un intento de curación de la neurosis. Y aparece en el síntoma, efectivamente, algo de lo que no puede ser dicho. ¿Y dónde lo vemos esto en Freud? Bueno, en Freud lo podemos ver justamente cuando plantea el ombligo de sueño, el núcleo patógeno, ¿sí? Esos puntos en donde algo se detiene, en el orden de la significación. La clase pasada les había prometido que había dejado algunos textos freudianos en reserva, ¿sí? Que eran muy importantes. Pegan un niño, el problema económico del masoquismo, el yo y el ello, análisis terminable e interminable. Textos en los cuales Lacan se va a apoyar, sobre todo para hacia donde nos estamos dirigiendo, porque estamos saliendo del seminario 5 y 6, estamos pasando un poco por el 7, medio sin nombrarlo, ¿no? Porque en el 7 es donde aparece lo real, donde aparece la cosa, ¿sí? Pero vamos a tomar de Freud justamente su planteo respecto de, en estos textos, de el fantasma, en las fantasías fundamentales, ¿sí? Y lo vamos a tomar desde una vertiente que me parece interesante, que es la vertiente de las resistencias, ¿sí? ¿Se acuerdan del análisis terminable e interminable cuando Freud empieza a hablar de las resistencias del ello, las resistencias del superyo? Las resistencias del ello van a estar concentradas en lo que es el fantasma fundamental, ¿sí? Las fantasías, estas protofantasías de las que hablaba Freud, ¿sí? Y donde se va a plantear el punto de fijeza, ¿sí? De inercia psíquica, va a decir Freud, ¿sí? El ello justamente emana una inercia psíquica que proviene de la fijación de la pulsión a un objeto. Y esto es el fantasma. Y el sujeto no quiere perder la seguridad que el fantasma le ofrece. El fantasma le ofrece una seguridad. ¿Seguridad de qué? De satisfacción. De hacer con lo traumático de la pulsión. ¿Se entiende? El fantasma está ahí, en ese lugar. Entonces no lo va a dejar tan fácil. No lo va a atravesar, como decía Lacan. A mí me gusta mucho esa palabra atravesar el fantasma. Parece medio que atravesamos un túnel, qué sé yo, ¿qué es eso? No sé. Pero bueno, pónganle, atravesar el fantasma. ¿Por qué iba a atravesar el fantasma, señora? ¿Porque usted me lo dice? No, no es así. ¿Sí? Y después Freud va a hablar de las resistencias del superyo, que no son menos importantes, porque en la resistencia del superyo lo que aparece es el masoquismo. El masoquismo es el nombre del goce en Freud, claramente, ¿no? ¿Y dónde vamos a ver las resistencias del superyo? Bueno, las vamos a ver en la reacción terapéutica negativa, fundamentalmente. Punto en el que se va a apoyar Freud para hablar de qué? De la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, lo que va a decir Freud es cómo la conciencia de culpabilidad, este síntoma ordenado por la necesidad de castigo,
¿sí? Es lo que está asignado por las resistencias del superyo. ¿So? Una manera de relación muy interesante que encontramos en nuestros neuróticos obsesivos, pero hermoso, desplegado, ¿sí? Esta relación, efectivamente, de la necesidad de castigo, de la culpabilidad, ordenando la vida del sujeto, ¿no? Y la relación muy clara de padecimiento y goce. Uno podría decir, bueno, pero esto medio que ya perdió vigencia, ¿no? Pues ya no es que es así. Y la verdad es que, lejos de perder vigencia, lo que se ha producido en la actualidad, en los síntomas actuales, es justamente un empuje a gozar, que también impone el superyo. ¿Sí? ¿En qué sentido vamos a decir esto? El sujeto se siente culpable de gozar poco. Si lo queremos expresar, digamos, de una manera. ¿Sí? Hay un goce que el sujeto antes, Freud lo pensaba en menos y hoy lo pensamos en más, ¿no? Se siente culpable por la falta de goce, no por el exceso. Entonces, tenemos, recapitulando un poquito, fantasías conscientes, ¿no? Yo tengo una que todos mis alumnas que están por acá ya la conocen. Yo estoy en la playa del Caribe con Brad Pitt. Esa es una fantasía consciente. A mí me encantaría. No sé si Brad Pitt querría, pero bueno. Es que no sabe tampoco, ¿no? Porque capaz que si supiera me diría que sí, pero no sabe. Bueno, muy bien. Si se lo encuentran, díganle. Esa es una fantasía consciente, ¿sí? Que viene del lado, de a decir Freud, este fantaseo, de tapar la castración. Fíjense, lo que yo necesito es estar en una playa cubana con Brad Pitt y ahí estaría todo bien. Y estoy convencida de eso, ¿eh? Yo estoy convencida. Bueno, en fin. Y luego va a estar el fantasma fundamental, ¿sí? Las protofantasías freudianas, que van a ir en el sentido inverso. Van a ir en el sentido de ir justamente a marcar la castración. Y esas son inconscientes. Denuncian la castración, las fantasías, ustedes las recuerdan, ¿no? Las tres protofantasías freudianas. Entonces, Freud va a decir en 3 ensayos, un texto de 1905, y se los voy a leer. Tenemos razones para suponer una primera fase de la represión que consiste en que el representante de la pulsión se le deniega la admisión en la conciencia. Así se establece la fijación de la pulsión a un representante significante, decimos con Lacan. Y en Pulsión y sus destinos va a decir Freud, 1915. El lazo particularmente íntimo de la pulsión con el objeto es la fijación. Y vuelve a darse en los estadios tempranos del desarrollo de la pulsión y pone término a la movilidad de la misma. Entonces, no solo se fija la pulsión a un objeto, a una modalidad de goce, sino que también se fija a una representación. Esto está en Freud, no en Lacan. Hay fijación al objeto y hay fijación al representante. Esto va a hacer que Lacan empiece a plantear los síntomas en plural y el síntoma en singular. Empieza a haber una división de aguas entre la multiplicidad de síntomas que el sujeto va produciendo, pero un síntoma fundamental, unido o relacionado efectivamente al armado fantasmático en tanto fijeza, significante y objeto A.
Entonces vamos de los síntomas a un síntoma puntual, fundamental. Así como va a hablar del fantasma fundamental. Lacan va a decir, bueno, hay muchos fantasmas, pero va a haber para Lacan un fantasma fundamental. Y ahí ya hay un fantasma fundamental, por lo que vos decís. Exactamente, sí, desde el inicio. Desde el Claro. inicio. Porque el fantasma es solución al objeto perdido, a la Lo no pérdida. móvil. Claro, lo no móvil. Claro. La fijeza. Exactamente. Empezamos a transitar a Lacan del seminario 10 y el seminario 11. El seminario 10, el seminario de la angustia, el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales. Y aquí nos encontramos justamente, fundamentalmente, con una disyunción, ¿sí? Que va a ser la disyunción en términos freudianos, castración-Edipo. Podríamos decir que la castración se generaliza en una operación que va a ser la operación de separación. ¿Sí? La separación, en tanto, el significante opera sobre, como les decía la clase pasada, el pelletito, la bondiolita. El significante opera sobre ese cuerpo, generando una división y un objeto resto de esa división, un objeto resto que va a ser el objeto A. Entonces, hay en el seminario 11, no es una breve mención, no vamos a ver todo el seminario 11 acá, pero hay una alienación del sujeto al significante, ¿sí? Lacan utiliza la fórmula de la bolsa o la vida, digamos, diciendo, bueno, la bolsa y la vida no es una opción, y esto es lo que se le presenta al sujeto, ¿sí? O te unís al significante o estás fuera de la vida. El sujeto no tiene más que unirse y cuando se une al significante hay una pérdida de goce. Porque el significante lo que hace es producir una pérdida de goce. En tanto el significante es de lo muerto, no de lo vivo. Y esa pérdida produce un resto que va a ser el objeto A. Entonces, lo que va a aparecer en estos seminarios es la dimensión, 2 dimensiones del síntoma que ya trabaja Freud, que va a ser la dimensión de la repetición y la dimensión de la compulsión a la repetición, que no son lo mismo. No es lo mismo la repetición, que va a quedar del lado de la repetición significante, recuerden, Tiché y automatón, y la compulsión a la repetición, que va a quedar del lado de la fijeza del objeto. ¿Sí? De la dimensión del goce. Entonces, la repetición va a quedar del lado de la cadena significante, de la repetición S1, S2, y va a trabajar Lacan la compulsión a la repetición a través del concepto de transferencia. ¿Sí? En este seminario, en el seminario 11. ¿Sí? En donde va a ligar la puesta en acto de la realidad del inconsciente en la transferencia, y es en la transferencia donde Lacan va a ligar el inconsciente y la pulsión, el inconsciente y el goce. Y va a ligar al objeto pulsional y la fijeza del objeto pulsional en relación a el goce fijo en el síntoma. Fíjense cómo Lacan lo va tomando esto mismo, este segundo binomio que estamos trabajando, que es el de el síntoma y goce, lo va trabajando desde diferentes lugares.
Seminario 17, el reverso del psicoanálisis, el seminario de los 4 discursos. Y el seminario 20, aún, las fórmulas de la sexuación. Lacan continúa trabajando. Esta misma línea que venimos viendo. ¿Pero de qué se va a tratar para Lacan en el análisis? Se va a tratar de el que el sujeto sea capaz de, ¿cómo decirlo?, de tener un nuevo arreglo, un nuevo saber acerca de los significantes de su historia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a los pacientes que se sienten... Me acuerdo que una vez le decían a Lacan, ¿por qué tanta insistencia con los padres? Y dice, yo no tengo ninguna insistencia, los pacientes se sientan y hablan de eso. Decía Lacan, bastante aburrido. ¿No? Yo no tengo nada que ver, se sientan y hablan de eso. Y efectivamente es así. Nosotros vemos que estos pacientes se sientan y a los 5 minutos ya están hablando de la mamá, del papá, de la abuelita, de la tía. Nos cuentan su historia. Podemos decir que justamente el camino del análisis que va a proponer Lacan en estos seminarios va a ser el de la reescritura. ¿Sí? ¿A través de qué? De marcar el equívoco del significante. De anular a través de la interpretación equívoco el sentido que ha quedado coagulado en el síntoma. Provocando ¿qué? Un sinsentido. Porque la historia del sujeto no tiene mucho sentido, en realidad. O todas las historias se parecen un poco. ¿Sí? Esto va a permitir que el sujeto reescriba su historia y salga de la posición en la que viene, que ¿cuál es? La historia como destino. Bueno, yo soy así porque mi mamá, yo soy asá porque mi papá, y mi abuelita, y mi tía, y el vecino, ¿no? ¿Y qué es lo que ubica acá Lacan? La eternización de eso. Siempre hay alguien más, siempre hay un cuento más, siempre hay un significante más. ¿Se entiende? Y lo que va a permitir el análisis es aceptar algo del vacío, algo del azar y de la contingencia que va a marcar el destino del sujeto. No tiene nada que ver con lo que nadie hizo ni intentó hacer. Y la posición del analista va a ser la de soportar ese vacío, de ser mediador de ese vacío. El significante, como marca de goce, introduce una pérdida, que era lo que veíamos antes con la alienación y la separación. Pero a la vez implementa un plus de gozar, otro término que habrán sentido muchas veces, que Lacan formula en el seminario 17. Ese plus de gozar es el objeto A. Entonces, el significante, para Lacan, tiene un efecto de falta, castración en Freud. ¿Sí? Y a su vez produce un suplemento. ¿Sí? Que permite al sujeto gozar. Entonces, va a haber un S1 y un S2 como memoria, la historia del sujeto, la historia familiar, esa articulación. Y un goce articulado a eso, que es lo que debe desarmarse para esta época. Estoy hablando de que este es el planteo de Lacan en este momento, no es el último. El que va a intentar desarmar. ¿Desarmar qué? Desarmar los sentidos unidos al goce.
Entonces, por primera vez, lo que está planteando Lacan es que hay un goce unido al significante, que el sujeto goza de lo que dice, ¿sí? No solo goza lavándose las manitos porque en realidad quiere jugar con caca, sino que goza hablando de eso, de cómo él se lava las manitos todo el tiempo. ¿Se entiende esto? Hay un goce anudado al discurso mismo. Problemón. Acá se le provoca a Lacan un atolladero, verdaderamente. Entonces, fíjense que desaparece este orden de la transgresión que veíamos antes, propio del Seminario 7. Sino que lo que va a plantear es algo de que el síntoma se escabulle, dice Lacan. El síntoma se esconde. Y lo que va a plantear es un saber hacer con el síntoma. No habla de anularlo, no habla de que desaparezca. Habla de saber hacer. Se pone en juego para Lacan una noción de uso del síntoma. Entonces, en estos seminarios para Lacan no se trata de la detención de la repetición. Muchas veces cuando mis pacientes me dicen, ay, pero otra vez estoy hablando de lo mismo, otra vez volví a repetir, siempre les digo la misma frase, no espero otra cosa, ¿no? No espero otra cosa. Eso tienen que hacer, repetir. En la misma repetición de las vueltas dichas, algo empieza a producirse un saber diferente respecto de esa misma repetición. Pero no estamos en el final de la obra. Viene el ultimísimo Lacan, como le llaman, ¿no? Seminario 23, el síntoma, y seminario 24. Y se produce un nuevo giro, un giro fundamental, otro binomio, síntoma real. Porque hasta el seminario 20 uno podría decir, estamos todavía dentro del atravesamiento del fantasma. Estamos en esa línea, atravesar, ¿sí? La significación coagulada del fantasma. Pero eso cae, al final cae. Al final el sujeto ya no puede hablar más de mamá, ya se acabaron las historias, ¿sí? Se empiezan a acabar las historias. No es rápido, son 20 o 30 años, pero se empiezan a acabar las historias. Empieza a... Sí, se están escandalizando. Pero algo de eso se desgasta, se empieza a desgastar, ¿sí? Entonces la capa plantea un nuevo giro, ¿sí? Porque ahora cuenta con ¿qué? Con el nudo Borromeo, ¿sí? Tema difícil, ¿no? Seminarios oscuros estos, con los cuales uno nunca sabe muy bien qué hacer, ¿no? Uno lee 3, 4 líneas y dice, no, basta para mí. Vuelvo al seminario 10, qué lindo que era. Bueno, no, ni un paso atrás en la lucha. Y vamos a tratar de entender algo de lo que propone. Algo, ¿por qué? Porque estas son todas cuestiones que todavía estamos pensando, no son cuestiones cerradas, ¿sí? Como por ahí las cosas que ya les planteaba más del seminario 5, 6, 10, 11, 17, son seminarios ya muy laburados, donde uno tiene ya como una idea. Estos seminarios no, estamos todos ahí dando vueltas sobre conceptos como inconsciente real, el nombrar para, ¿no? Montones de cuestiones que Lacan deja planteadas y nada más, no las explica. Deja las puntas para que continuemos el trabajo.
Pero vamos a ver qué efecto produce la lectura de estos seminarios. Entonces digo, hay un giro al síntoma real, el último binomio. Y al síntoma como función. Función. No uso. Uso el anterior. Ahora es el síntoma función. Pero no función de funcionamiento, sino función matemática. ¿Qué nos dice María Inés? Función matemática, cielos. Nos habías ahorrado toda esta parte de Lacan y ahora nos lo está diciendo. Les ahorré los matemas, les vengo ahorrando muchas cosas. Después se encontrarán ustedes con esas cosas feitas. Bueno, acá no se los puedo ahorrar. Empieza a aparecer el síntoma con función matemática. ¿Sí? Cuando uno dice f de x, está marcando que hay una operación que va a afectar a diferentes términos. ¿Sí? Si f de x es la suma, por ejemplo, entonces lo que yo estoy queriendo indicar es que la sumatoria, que va a ser la operación, afecta a las x, que van a ser los diferentes números que están incluidos en esa función. Supónganse que yo dijera, la función de x va a ser la suma de 3, 4 y 5. Y eso da un resultado. ¿Sí? Esto es lo que está pensando Lacan, esta función matemática, no la función de funcionamiento, sino de cierta operación que afecta a diferentes elementos. ¿Se entendió un poco? ¿Sí? Ustedes no sé si saben que yo soy profesora de matemática y de estadística. Sí, soy la profesora odiada en la UBA. Aparte de la profesora de psicoanálisis, soy la profesora de estadística. Y tengo alumnitos pobres que tienen la desgracia de tenerme las dos materias en la facultad. Entonces ya me dicen la profe, porque soy la profe de todas las materias. Bueno, muy bien. Esto para divertirlos un poco. El estudio de la matemática a mí me ha servido mucho para entender a Lacan. Y siempre invito a todos mis alumnos a abandonar la tontería neurótica de yo, matemática, no entiendo nada. Eso es tontería neurótica, ¿eh? Así que no. Bueno, muy bien. Entonces, insisto, el síntoma en una dimensión en donde esta dimensión de la función está referida, por un lado, a la cuestión del tiempo, que veíamos antes, y a la resistencia del sentido. ¿Y a qué lo va a referir Lacan? A que el síntoma transporta algo de lo real. En el síntoma hay un elemento último, va a decir Freud, va a decir Freud no, va a decir Lacan, que cumple con la función de identidad. Identidad no es lo mismo que igualdad en matemática, ¿sí? No es lo mismo. Cuando yo digo A igual a A, estoy diciendo que son los mismos componentes idénticos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir Lacan? Que este elemento último del síntoma, ¿sí? Es un elemento idéntico a sí mismo sin ninguna cualidad, sin ningún sentido asociado. A eso lo va a llamar real. Y va a decir que es algo que se escribe, no se inscribe, sino que se escribe. Recuerden que la definición de real es lo que no cesa de no inscribirse.
¿Recuerdan? Bien. Va a decir justamente que en el síntoma algo de lo real se escribe. Un elemento idéntico a sí mismo fuera de sentido. Que lo que único que hace este elemento es captar goce. Es como un transistor, podemos decir. ¿Qué capta goce? ¿Qué goce? Ese goce azaroso de la fijación. Porque, ¿por qué? La pulsión se fija en lo anal, o se fija en lo oral, o se fija en... ¿Por qué? En lo invocante. ¿Qué sé yo? No sabemos. Se fijó ahí. Es absolutamente azaroso, contingente. Y no tiene ningún sentido. Los sentidos se los agrega el fantasma. Porque mi mamá me daba la teta de vez en cuando, entonces yo por eso. Eso es después. La fijación fue primero. La pulsión está antes. Luego está el significante que opera la división. Y hay un resto. Y nada tuvo que ver ni la mamá ni de nada, porque hablamos del pelletito, hablamos de la bondiolita. ¿Se entiende? Todo lo demás es maquillaje, podemos decir. Es el maquillaje con el que el neurótico vive su vida. Esto no quiere decir que hay una vida fuera del fantasma. Ni lo sueñen. Ni lo sueñen. No hay una vida fuera del fantasma. Todos tenemos fantasma y el fantasma nos permite seguir viviendo. ¿Sí? Solo que vamos a tratar de, ¿qué? De una reescritura de eso. Entonces, podemos decir que ese elemento idéntico a sí mismo, ese real que capta goce, es envuelto por las significaciones. Lo tenemos que desenvolver para armar una envoltura nueva. ¿Sí? ¿Cómo podría uno ejemplificar esto? ¿Recuerdan el raten del hombre de los lobos? Del hombre de los ratas, digo, no, del hombre de las ratas. El raten, ese que se repetía en las diferentes escenas, ¿sí? Y que Freud capta de entrada, ese raten. Pero Freud no le dice, bueno, esto es el elemento real. No, no, lo deja desplegar. Todas las significaciones, ¿sí? Los remito, ¿no? A que vuelvan a pensar, a releer El hombre de las ratas, algo más, El hombre de las ratas. ¿Sí? Podemos decir que ese raten que insiste, esa insistencia, sin ton ni son, sin sentido en realidad. Los sentidos son agregados en el camino de la formación del síntoma. Entonces es un sentido a desgastar en las vueltas dichas para encontrarse con ese real. ¿Y cómo nos encontramos con ese real? Es una pregunta, insisto, todo esto es pregunta para todos, ¿no? Pero es en algún punto algo del orden de una apertura, de un momento, ¿sí? En donde el sujeto encuentra ese real en el análisis para volverse a dormir en su fantasma, ¿no? Entonces es un despertar para volver a dormir, ¿sí? Les decía que Lacan va a proponer acá el nudo Borromeo. Va a decir que cada uno de los registros en el nudo Borromeo está agujereado por el otro, ¿sí? Ustedes, si tienen una idea de cómo es el nudo, cada registro va agujereando al resto. Esto es lo que hace que no haya unidad,
No hay un todo. Son registros que se relacionan, pero que no conforman un todo único. ¿Sí? Lo real es intrusivo sobre lo simbólico. Y ahí es donde Lacan va a ubicar la angustia. ¿Sí? Y algo de lo simbólico es introducido en lo real. ¿Qué va a decir Lacan? Ese es el producto, ese es el síntoma. El síntoma es lo más real del sujeto. En el síntoma hay un sentido real, va a decir Lacan. El síntoma va a hacer surgir el sujeto del inconsciente. Y va a implicar que todo el trabajo del análisis sea caminar, ¿no? Pasar por las historias que va produciendo el inconsciente. Es decir, hacer un tratamiento simbólico de lo real. Para encontrarse con eso que siempre está, ¿no? Y encontrarse con este Ratten, con esta letra, va a decir Lacan, separada de toda representación, de toda significación. ¿Qué va a proponer que es el síntoma? El síntoma va a ser una segunda versión del síntoma. Porque ese real es irreductible. No va a desaparecer, va a estar. ¿Sí? Ese real del cuerpo que va tomando diferentes significaciones en el síntoma. El síntoma va a producir, va a proponer, digamos, un pasaje de ese, ¿se acuerdan que hablábamos de los síntomas y ese síntoma fundamental? El pasaje de ese síntoma, pura significación, al síntoma, que va a ser un nombre propio del sujeto. Se va a constituir el síntoma en lo que Lacan llama el padre del nombre. No el nombre del padre, sino el padre del nombre, que anuda los tres registros. Y que nomina al sujeto. Arma del síntoma su nombre propio. La característica del nombre propio es que no desliza. ¿Sí? El nombre propio no remite a nada, es solo un nombre. Si yo les digo mi apellido, Claramunt, ¿a qué remite? No remite a nada, es un nombre propio. El síntoma es esto justamente, no remite a la interpretación, no remite a nada. ¿Sí? Con esa porquería, ese resto, esa coagulación de goce, el sujeto arma un síntoma que no es interpretable, que simplemente es su manera, la manera que ha elegido de gozar de un modo particular y propio. Lacan lo va a llamar ay del uno. Un síntoma singular, propio, y en sintonía con el azar, con nada más que eso.
como les digo, estas son todas formulaciones, son todas cosas que estamos pensando, que uno puede escuchar en los testimonios de PASE, ¿no? Cómo se ha arribado cada cual a su síntoma. ¿Sí? Es interesante poder leerlos en algunos testimonios, ¿no? El modo en que se arriba a esto. Bueno, hasta acá el recorrido. ¿Fue muy comprimido, muy difícil? Los dejé locos. Bueno, tenemos unos minutitos, aunque sea para que puedan, si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Estamos, como siempre, me quedé sin tiempo, pero no importa. Si hay algo que quieren comentar. Bueno, espero que les haya servido, espero que hayan encontrado esto, un mapa, ¿no? Lejos está totalmente de intentar ser algo exhaustivo, sino al revés, intenta hacer un mapa para que ustedes se metan, se zambullan con alguna de estas guías, en alguno de estos textos, no pretendo que lean todos, ¿sí? Y puedan armar sus propias preguntas y sus propias respuestas, ¿sí? Es una invitación al trabajo, como el análisis mismo, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, nos vemos el año que viene. No sé qué tema me causará, pero ojalá vuelva a ser convocada el año que viene por el Centro 2 y tengamos la posibilidad de encontrarnos y otra vez al trabajo. ¿Ok? Les mando un beso. Gracias, Muchas gracias, María Inés. Muy Muy bueno. bueno. Gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao. Hasta luego.